En cualquier libreto de un libertario no puede faltar el índice de libertad económica. Claro, es un ranking por supuesto, porque eso a ellos les encanta. Para analizarlo vamos a agarrar los extremos, vamos a analizar los 5 países más libres, los menos libres, qué tan libres son las potencias mundiales y cuál es la trampa de los libertarios cuando utilizan este ranking. Así que para empezar acá tenemos a Miguel Bogiano. Bien! ¡Bien! ¡Date vuelta, Miguel! En 2013 publicó un artículo mostrando cuáles eran los 20 países que más crecían, así que me puse a buscar en qué posiciones estaban estos países en el ranking en ese año, a los que acusa de haber aplicado reformas económicas que estaban dando sus frutos. Paradójicamente, ninguno entra en el top 25, solo uno en el top 50 y el 70% supera el puesto 100 en el ranking. Pero bueno, ¿qué me van a decir los libertarios? Que él estaba hablando de PBI, que son países chicos, que no representan lo que crecen los países, que eso se tiene que dividir por la cantidad de personas y bla bla bla. Bueno, entonces vamos a ver, según el Banco Mundial, cuáles son los 10 países que más crecen en términos de PBI per cápita. Agarramos el año 2019 porque es el último año estable antes de la crisis. Bueno, resulta que está primero Tuvalu con un 8,5% de crecimiento anual, que no tiene datos de libertad económica, Armenia con 7,4%, que está en el puesto 47, Eritrea 7,2%, 177, Bangladesh 7% anual, puesto 121, Ruanda 6,6, puesto 32, Vietnam 6%, puesto 128, Djibouti 5,9% anual, puesto 169, China 5,7%, puesto 100 en el ranking, Etiopía 5,5%, puesto 137 en el ranking, Camboya 5,5%, puesto 105. Todos crecieron más del 5%, ninguno entra en el top 30 y solamente 2 están por debajo del puesto 100. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ha aparecido hasta ahora ninguno de los 10 países más libres del mundo? Si según los libertarios son los más prósperos y es lo que necesita la Argentina para crecer un 8% anual durante 30 años. No lo sé, tú dime. Vamos a ver entonces cuánto crecen los 5 países más libres del mundo. Según el Banco Mundial, Hong Kong creció un menos 1,9%, Singapur menos 0,4%, Nueva Zelanda 0,6%, Suiza 0,2%, Australia 0,4%. Ninguno de los 5 países más libres creció más del 1% anual y el promedio es de menos 0,22%. Quiere decir que más que crecer, decrecieron. ¿Y cuánto han bajado su crecimiento anual con respecto al año anterior? Sí, todos cayeron. En promedio perdieron casi un 3% de crecimiento anual. Pero lo paradójico de esto es que si seguimos bajando en el ranking, podemos ver que los números empiezan a ser más estables y positivos. Choqueados. Entonces vamos a ver qué pasa en el lado opuesto de la tabla, los 5 países menos libres. Corea del Norte está último en la tabla con 5,9 puntos, creció 0,4%. Venezuela decreció menos 24,5%. Bueno, no hace falta que hablemos de Venezuela. Cuba 0,5%, Eritrea 4,1%, República del Congo 2,7%. Fíjense que sacando Venezuela todos crecieron y en promedio un 2%. Claro, pero entonces, pero está mal. Sí. Está mal. Mal está. Mal está. Mal está. Está mal. Mal está. Pero no está tan mal. No está tan... Vamos a ver las 5 potencias mundiales, cuánto crecen y en qué posición del ranking se encuentran. Estados Unidos crece un 1,8%, puesto 2 en el ranking. China 5,7%, puesto 100. India 4%, puesto 129, Brasil 0,4%, puesto 150, Japón 0,9%, puesto 30 y Rusia 1,4%, puesto 98. Fíjense que ninguno entra en el top 10 y solamente uno en el top 25. Y resulta que si promediamos los puestos de las 5 potencias, adivinen qué número da, justo en la mitad de la tabla. ¿Y quién se encuentra cerca de esa posición? Sí, China, el país que más crece en términos de PBI per cápita, que más PBI tiene y que es el país que más crecimiento está teniendo en los últimos años y es la próxima potencia mundial. Si ninguna de las potencias entra en el top 10 de libertades económicas, proponer eso con la meta de ser una potencia es estúpido. Pues vamos a ser potencia mundial en 35 años.
si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Seguramente otro de los argumentos tontos que me van a dar va a ser el tamaño de las economías más libres, que al ser más grande crecen poco pero es un montón. Bueno, fácil, vamos a comparar el tamaño de las 5 potencias mundiales con los 5 países más libres del mundo. Las potencias mundiales son casi 15 veces más grandes que la economía de los países libres. Y en el ranking de tamaño, las economías van desde el puesto 14 al 52. Para que se den una idea, Argentina tiene un PBI más grande que 3 de los 5 países que están primeros en el ranking, que son Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda. Bueno, ahora vamos a desenmascarar la mentira del tamaño del Estado y los impuestos. Vamos a ver en el ranking en qué posición están los países con mayor presión fiscal, obviamente en términos del porcentaje del PBI. Fíjense esto, se encuentran mucho más cerca de los primeros puestos que de los últimos. Solamente 2 pasan el puesto 100, la mayoría están dentro de los 30 países más libres. Uno en el top 5. Y vale aclarar también que todos estos países tienen mayor presión fiscal que la que tiene la Argentina. Entonces, que estos países tengan buen índice de libertad es consecuencia de su prosperidad y no a la inversa. Por ejemplo, Argentina hoy está muy mal rankeada, pero supongamos que nos industrializamos y en unos años tenemos productos competitivos. Vamos a intentar vender esos productos al mundo, abrir más nuestra economía y vamos a estar rankeados mucho mejor en el índice de libertad. Pero que estemos más arriba en el ranking es la consecuencia, no la causa. Son todas falacias de asociación apresurada. Esto es tan ridículo como decir que los países más prósperos tienen menos corrupción, cuando es gracias a su menos corrupción que terminan siendo más prósperos. Aquellos países que tienen mayores niveles de libertad económica tienen mayor libertad política. Pero después de tanta falopa, asocias cualquier cosa. Eso, es más, los derechos de la mujer, donde el feminismo como causa original es liberal, en realidad eso también ocurre en los países que tienen mayor libertad económica. Te la tomaste toda, chingüengüenza. ¡Ya sé quién sos vos! ¡El droguita Ferreira sos vos! ¡Arruina pibes! ¡Baby arruinando a los pibes de esta! Ahora, la manera más fácil de ver los errores y fallos que tiene este ranking es buscar incoherencias. Por ejemplo, un país africano como Botsuana está mucho mejor rankeado que países como Francia e Italia, que están cerca del puesto 80 cuando Botsuana está en el 35. Ahora yo les pregunto a ustedes, si tuvieran que abrir un negocio, ¿pensarían en Botsuana antes que en Francia o Italia? Pero lo más alevoso y para que nos demos cuenta de lo ridículo que es este ranking, es que en el año 1985, Checoslovaquia, un país que pertenecía a la Unión Soviética comunista, tenía mayor índice de libertad que Brasil. Ahora vamos con lo que no te dicen los libertarios sobre el índice de libertad económica. Vale aclarar que este índice no mide la libertad económica. Hay muchas cosas que se tienen en cuenta que pueden ser indiferentes para la libertad, como la confianza en los políticos, transparencia gubernamental y la efectividad judicial. Estos datos me parecen completamente subjetivos. ¿Cómo hacen para medirlos o juzgarlos? Van y le preguntan, ponele a Macri, ¿cuántos puntos te pones en corrupción? Pimba, 8 puntos de corrupción. También, indirectamente, se premian a los países más grandes, por encima de los más pobres, porque se restan puntos por falta de infraestructura, días y costos que te lleva a abrir un negocio. Esto hace que los países más ricos con mayor tecnología tengan puntos más favorables que los países pobres que tienen unos sistemas más lentos y más burocráticos. Terminan teniendo una puntuación peor indiferentemente de su libertad. El problema de este índice es que valora igual a todos los indicadores, cuando hay algunos que son más relevantes para la libertad económica que otros. Por ejemplo, la corrupción debería ser un subindicador del tamaño del Estado. La recaudación debería ser más relevante que la eficacia judicial. Pero ¿cómo hacen las cuentas? Simple. Por cada rubro ponen una nota del 0 a 100 y luego promedian todo. ¿Pero quién pone la nota? ¿Quién hace este indicador? Este indicador lo hacen la Fraser Institute y la Heritage Foundation. Y ustedes dirán, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? bueno, resulta que son un think tank, que es un tanque de pensamiento. Fueron creados durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, entre Rusia y Estados Unidos, debido a la creciente influencia de los partidos políticos en la sociedad.
Esto motivó a la aparición de estos laboratorios de ideas con la intención de promover o reforzar determinadas opiniones. En resumen, son propaganda para adoctrinar a la gente con las ideas que ellos quieren imponer. Claro, si hacen un índice de libertad económica no hace falta averiguar cuál es la ideología que quieren imponer. Estos centros de pensamientos no son solo de derecha, existen de izquierda también y hasta apoyan al feminismo, pero esto es tema para otro video. Entonces, estas son las entidades que le ponen nota a los países. Se podrán imaginar ustedes a qué países benefician y a cuáles perjudican en el ranking. Pero ¿qué tanto nos quieren influenciar? Bueno, para los que le gustan tanto los rankings, Argentina lidera el podio de think tanks en Latinoamérica y está quinta en el ranking mundial. ¿Será esta la razón de tanta politización, tanta polarización, tanta división, tanta fake news que hay en nuestro país? Pero ojo, no solo hacen lobby, sino que financian a fundaciones que bancan a personas que repiten lo que ellos quieren imponer, sean economistas, youtubers, etc. Por ejemplo, vamos a ver el discurso de Agustín Echevarne. Índices de libertades económicas. Todos los países que andan bien, están entre los primeros 20 lugares del mundo en libertades económicas, incluyendo los países nórdicos. Eso yo antes ahora me dedico a pensar las reformas. Mi apuesta es... Bueno, vamos a ver quién está detrás de este personaje. Resulta que es el director de la Fundación Libertad y Progreso, que financia a Patricia Bullrich, Milley, Espert, por ejemplo. En primer lugar, deseo dar las gracias a Libertad y Progreso. Gracias a la Fundación Libertad y Progreso. Y si revisamos un poco su página, encontramos quiénes son los que financian a estas fundaciones. Y adivinen a quiénes encontramos. Sí, a las dos fundaciones que hacen el índice de libertad económica. O sea, el tipo cuando te cita este índice no es algo que encontró por ahí y te lo está diciendo, sino que viene orquestado desde arriba y le dan letra para que él salga a convencer a la gente de estas ideologías que quieren imponer. Bueno chicos, si con esto no les alcanza, más no puedo hacer por